Vincento, de Gabriel Roy. Cuando repaso, como me ocurre con frecuencia en estos tiempos, mis años de joven maestra en la ciudad en una escuela masculina, revivo siempre igual de emocionada la mañana del primer día de clase. Tenía el grupo de los párvulos. Era el primer paso que daban en un mundo desconocido. Al miedo que casi todos tenían se sumaba en algunos de mis pequeños inmigrantes el desarraigo al llegar allí, de que les hablaran en una lengua que les resultaba extraña. Aquella mañana temprano me llegaron los gritos de un niño aumentados por los techos altos y las paredes resonantes. Me asomé a la entrada de mi clase. Al fondo del pasillo, acercándose como un navío, una mujer gruesa arrastraba de la mano a un niñito chillón. Este, que era minúsculo a su lado, conseguía sin embargo clavar los pies en la tierra de vez en cuando y tirando con toda su fuerza frenar un poco su avance. Pero ella lo hacía con más firmeza. Lo despegaba del suelo y lo arrastraba un buen trecho más. Y se reía de verlo, a pesar de todo, tan difícil de manejar. Llegaron a la puerta de mi clase, donde yo los esperaba esforzándome por parecer serena. La madre, con un marcado acento de Flandes, me presentó a su hijo, Roger Verhaegen, 5 años y medio, un niñito muy bueno, muy dulce, muy dócil, cuando él quiere. ¿Es Roger? Y todo esto mientras trataba de hacerlo callar de una sacudida. Yo tenía ya una cierta experiencia con las madres y con los niños, y me preguntaba si esta, por muy fuerte que pudiera parecer, no sería más bien de las que descargaban su falta de autoridad en los demás, amenazando sin duda a diario con: ya verás cuando vayas a la escuela, te van a poner más derecho que una vela. Le ofrecí una manzana roja a Roger, que la rechazó de plano, para arrancármela de las manos justo después cuando yo no miraba. Los pequeños flamencos no solían ser difíciles de ganar, sin duda porque tras el miedo terrible que les habían inculcado a la escuela, ésta solo podía resultarles tranquilizadora. En efecto, Roger se dejó coger de la mano enseguida y conducir a su pupitre, sorbiéndose los mocos. Entonces llegó George, un muchachito silencioso, poco expresivo, acompañado por una madre distante que me dio los detalles necesarios en un tono impersonal, y se marchó sin sonreírle siquiera a su hijo, sentado en su pupitre. Tampoco éste demostró mucha más emoción, y me dije que tendría que tenerlo vigilado, que podía estar perfectamente en los que más quebradero de cabeza me dieran. Después me vi rodeada por varias madres de golpe con sus respectivos niños. Uno de ellos no paraba de gimotear reprimiendo algunos hipidos. La monótona queja alcanzó Roger, menos calmado de lo que yo pensaba. De nuevo empezó a sollozar sumándose al niño desconocido. Algunos que hasta ese momento habían permanecido tranquilos se unieron a ellos. En medio de esta desolación tenía yo que proceder a inscribirlos. Y otros niños que seguían llegando, al verse rodeados de lágrimas, se ponían a lloriquear. Estoy segura de que en ese momento el cielo vino en mi ayuda, enviándome al niñito más alegre del mundo. Entró dando saltitos, corrió a sentarse en un pupitre de su elección y abrió sus cuadernos, riendo de complicidad con su madre, que lo observaba con una alegre emoción. No será mi pequeño Arthur quien le dé a usted problemas, me dijo, con la de tiempo que lleva deseando venir a la escuela. El buen humor del niño empezaba a hacer efecto. Algunos niños de su alrededor, sorprendidos de verlo tan feliz, se secaban la cara con la manga y empezaban a mirar el aula con otros ojos. Por desgracia perdí terreno con la llegada de Renal, a quien su madre empujaba, abrumándolo con consejos y recomendaciones. Hay que ir a la escuela para instruirse. Sin educación no se llega a nada en esta vida. Suénate y ten mucho cuidado de no perder el pañuelo, ni tus otras cosas que nos han costado muy caras. Aquel pequeño lloraba como por un problema que no fuera a resolverse jamás en la vida, y sus compañeros, que no entendían nada de aquella pena, lloraban con él por empatía, salvo mi pequeño Arthur,
que se acercó a tirarme de la manga y a decirme: ¿están locos, eh? Algo más tarde, con 35 niños inscriptos y más o menos tranquilizados, empecé a respirar. Me disponía a esperar el final de la pesadilla, pensando: lo peor ya ha pasado. Veía que las caritas a las que aún me costaba poner nombre me dirigían una primera sonrisa furtiva o, al pasar, una mirada cariñosa. Me decía a mí misma: comenzamos a confraternizar, cuando de repente nos llegó del pasillo otro grito de dolor. Mi clase, cuya confianza creía haber ganado, se estremeció al completo, los labios temblorosos, las miradas clavadas en la puerta. Entonces apareció un padre joven, con un niñito colgando, y hasta tal punto era su viva imagen. Los mismos ojos oscuros y afligidos, el mismo aspecto delicado, que le habrían dado ganas de sonreír, si el dolor de la separación no se hubiera reflejado tanto en uno como en el otro. El pequeño, aferrado a su parte, levantaba hacia él una carita cubierta de lágrimas. En su lengua italiana le suplicaba, por lo que me pareció, que no lo abandonara, por la gracia del cielo, que no lo abandonara. Casi tan emocionado como él, el padre se esforzaba por tranquilizar a su hijito. Le acariciaba el pelo, las mejillas, le enjugaba las lágrimas, lo abrazaba, lo mecía con palabras dulces repetidas una y otra vez que parecían significar: todo irá bien, ya verás, es una buena escuela. Bene, bene, insistía. Pero el niño seguía lanzando su desesperada llamada: la casa, la casa. Ahora reconocía al inmigrante de los Abruzos, llegados hacía poco a nuestra ciudad. Como todavía no había podido ejercer su profesión de tapicero, efectuaba trabajos diversos aquí y allí. Por eso un día lo había visto yo ocupado en layar una parcela de tierra en nuestro vecindario. Me acordé de que lo acompañaba su hijito, que trataba de ayudarlo, y de que al tiempo que trabajaban no dejaban, por así decirlo, de hablar para animarse el uno al otro, sin duda, y de aquel murmullo en una lengua extranjera en medio de nuestros campos. Me había parecido singularmente atractivo. Fui hacia ellos con la sonrisa más amplia. Cuando me acerqué, el hijo gritó de espanto y se agarró a su padre con más fuerza todavía, transmitiéndole su agitación. Me di cuenta de que esto no iba a serme de gran ayuda. Al contrario, con sus caricias y sus palabras dulces, solo conseguía mantener en el niño la esperanza de que terminaría por ceder. Y de hecho, el padre se puso a debatir conmigo. Puesto que el pequeño era tan desgraciado, ¿no sería mejor llevárselo a casa por esta vez, volver a intentarlo si acaso por la tarde o al día siguiente, cuando hubiera tenido tiempo de explicarle bien lo que era la escuela? Los vi pendientes de mi decisión e hice tripas corazón. No, cuando hay que cortar la rama, de nada sirve esperar. El padre bajó tristemente la mirada, obligado a darme la razón. Trató de ayudarme un poco. Incluso entre los dos nos costó mucho despegar al niño. En cuanto aflojábamos una mano, se nos escapaba para agarrarse de nuevo a la ropa del padre. Lo curioso era que cuando se aferraba a él, lo increpaba por haberse puesto de mi parte y lo trataba de desalmado y de canalla, entre lágrimas y sollozos. Por fin el padre se liberó un instante mientras yo sujetaba al hijo a duras penas. Le indiqué que se marchara corriendo. Franqueó el umbral. Cerré la puerta tras él. Él volvió para abrirla con un dedo, para señalarme al niño con la mirada, diciendo: se llama Vincenzo. Le di a entender que el resto de los datos podía esperar, pues Vincenzo casi se me escapa. Volví a atraparlo en el último momento y cerré de nuevo la puerta. Este se precipitó sobre ella al tiempo que se estiraba para alcanzar el pomo. Ahora no gritaba ni lloraba, pues toda su energía la aplicaba en salir de allí. El padre seguía sin mancharse, tratando de ver a través del cristal de la parte de arriba de la puerta cómo se confortaba Vincenzo y si había indicios de que yo fuera a ponerle fin a aquello.
Por su expresión ansiosa, se podría haber dicho que no sabía lo que quería. Y aún, otra vez, el pequeño estuvo a punto de escapárseme, tras conseguir girar el pomo de la puerta. Entonces le eché la llave y me la metí en el bolsillo. Nos envolvió un silencio borrascoso que pareció extenderse hasta el padre, al que ya no se oía respirar, y cuya mirada agrandada por la sorpresa acechaba cualquiera de nuestros movimientos. Por el momento, Vincento reflexionaba, mirando la situación bajo todos los ángulos. De repente, antes de que pudiera verlo venir, se abalanzó sobre mí, pegándome actos seguidos patados en las piernas. Vi las estrellas, pero no se me notó. Entonces, un poco avergonzado de su hijo tal vez, o por el contrario, con la tranquilidad de que sabría defenderse, el padre se decidió a marcharse, por fin. Vincento, dueño de su suerte, pareció buscar con desesperación un plan de ataque, una estrategia, y luego, como si estuviera completamente solo en el mundo, lanzó un terrible suspiro. El coraje lo abandonó, entregó las armas. Ya no fue más que una criaturita rota, sin amigo ni sostén en un mundo extranjero. Corrió a un rincón a acurrucarse en el suelo, tapándose la cabeza con las manos, hecho un ovillo y gimiendo como un perrito perdido. Al menos aquella tristeza verdadera y profunda hizo que se callaran al instante mis llorones. Vincento exhalaba su queja en medio de un silencio total. Algunos niños, tratando de captar mi mirada, ponían cara de estar escandalizados como para decirme, vaya manera de comportarse, ¿eh? Otros, pensativos, miraban la figurita chafada en el suelo y emitían suspiros a su vez. Iba siendo hora de distraerlos. Abrí una caja de tizas de colores y las repartí, invitando a los niños a acercarse a la pizarra y dibujar, cada uno su casa. Los que al principio no entendieron el significado de mis palabras, lo comprendieron en cuanto vieron a sus compañeros esbozando cuadrados provistos de agujeros que indicaban puertas y ventanas. Se pusieron a hacer lo mismo con alegría, y según su concepción igualitaria a más no poder, pareció que todos vivían más o menos en la misma casa. En lo alto de la pizarra levanté un edificio de iguales características a la sucesión de casas dibujadas unas encima de otra. Los niños reconocieron su escuela y se echaron a reír, felices de situarse. Entonces tracé un camino que descendía desde la escuela hasta abajo, donde estaban las casas. Mi pequeño alumno risueño fue el primero en tener la idea de representarse en la calle carretera con un palito coronado por un círculo en que sus ojitos quedaban a ambos lados de la cabeza, como suele ocurrir con los insectos. Inmediatamente todos quisieron estar en la carretera. Esta se cubrió de pequeños monigotes yendo o viniendo de la escuela. Escribí el nombre de cada uno en un papelito por encima de las imágenes. A mi clase le encantó. Unos cuantos disfrutaron añadiéndole a su personaje algún detalle que lo distinguiera de los demás. Roger, que había llegado con un sombrero de granjero de paja, se esforzó mucho en cubrirle la cabeza al palito que lo representaba. El efecto fue el de una enorme y curiosa bola que se desplazaba sobre unas piernecitas minúsculas. Roger se había puesto a reír tan fuerte como antes había llorado. Una suerte de felicidad comenzaba a alojarse en mi clase. Eché un vistazo a Vincento. Sus gemidos se espaciaban. Sin aventurarse a descubrirse el rostro, trataba de seguir lo que estaba pasando, que por lo visto lo asombraba mucho, observando por entre los dedos. Sorprendido en un momento dado al escuchar las risas, se olvidó de sí mismo y dejó caer una de sus manos. Descubrió que todos tenían su casa y su nombre en la pizarra, excepto él. En medio del desasosiego, de su carita abotargada y enrojecida por las lágrimas,
se dibujó el deseo de estar también allí representado. Me acerqué a él con una tiza en la mano, mostrándome conciliadora. Vengo, Vincento, ven a dibujar la casa en la que vives con tu papá y tu mamá. Sus desconcertantes ojos ardientes, de largas pestañas sedosas, se clavaron en mí. Yo no sabía qué pensar de su expresión, ni hostil ni confiada. Me acerqué un poco más. De repente se incorporó y en equilibrio sobre un pie desplegó el otro, como empujado por un resorte. Me alcanzó en plena pierna con la puntera de hierro de su botín. Esta vez no pude reprimir una mueca. A Vincento pareció encantarle. Ni siquiera en cuclillas y con la espalda apoyada en la pared no le impedía desafiarme, dándome a entender que entre nosotros solo podía ser una gran distancia. Tal vez fuera el asunto de la llave lo que me reprochaba tanto, más que por una pena del alma, ahora parecía movido por el rencor. De acuerdo, le dije yo, no te necesitamos. Y me fui a ocuparme de los demás niños, quienes por amabilidad o por quedar bien incrementaron su afecto. Así rápidamente, a pesar de todo, pasó la mañana. Cuando les abrí la puerta a los niños, a los que había puesto en fila de dos en dos a lo largo de la pared, empezaron a salir ordenadamente sin demasiada prisa. Algunos retrasándose para cogerme la mano al pasar o anunciándome que volverían por la tarde. Nadie salió huyendo, en cualquier caso, excepto Vincento, que de un salto adelantó a la clase y se escurrió, fuera con la presteza del garduño que ve llegar el día de su libertad. Después del almuerzo volví a la escuela desanimada. Va a haber que empezar todo de nuevo, me decía. Van a volver llorando, padre e hijo. Otra vez voy a tener que separarlos, echar a uno, pelearme con el otro. Mi vida de maestra se me parecía bajo un prisma abrumador. Sin embargo, me apresuraba para armarme en previsión de la lucha por venir. Alcancé la esquina de la escuela. Allí había una ventana y a unos pies del suelo con un vano muy profundo. Distinguí en él una minúscula forma agazapada en la sombra. Dios santo, ¿será mi pequeño desesperado que había venido a atacarme a cielo abierto? La forma menuda se aventuró a asomar la cabeza fuera de su escondite. Sí que era Vincento. Sus ojos brillantes me envolvieron con una mirada de apasionada intensidad. ¿Qué estaría rumiando? No tuve tiempo de pensar mucho más. Había dado un salto. Se hallaba a mis pies. A continuación, y hoy todavía me parece imposible lo que consiguió, trepó por mí como un gato por un árbol, ayudándose de las rodillas para rodearme primero las caderas y luego la cintura. Una vez arriba se me colgó del cuello hasta dejarme sin aliento y se puso a cubrirme de unos besos enormes, húmedos, que sabían a ajo, raviolí y regaliz. Me dejó las mejillas embadurnadas. Por mucho que le suplicaba sin aliento, ya está, Vincento, ya es suficiente. Me abrazaba con una fuerza increíble para un ser tan pequeñito y me derramaba al oído una oleada de palabras en italiano que me parecían de cariño. Para conseguir que me soltara, hubo de calmarlo poco a poco, con pequeñas palmaditas amistosas en la espalda, abrazándolo a mi vez y hablándole en un tono afectuoso en una lengua que él conocía tan mal como yo la suya. Tuve que tranquilizarlo ante el profundo miedo que parecía tener ahora a perderme. Por fin me dejó que lo posara en el suelo. Temblaba con aquella gran felicidad ansiosa que se había apoderado de él, muy pequeño todavía para poder soportar su intensidad. Me tomó la mano y tiró de mí hasta la clase, más veloz de lo que yo lo había sido nunca. Me condujo a la fuerza a mi mesa. Eligió un pupitre para sí mismo lo más cerca posible y se sentó allí, con los codos sobre el tablero y el rostro entre las manos. Y a falta de saber expresarme lo que sentía, se dedicó, como suele suceder, a comerme con la mirada. Sin embargo, pasado aquel día de violencia, después ya no recuerdo gran cosa de mi pequeño Vincento.
todo lo demás fundido sin duda en una dulzura uniforme.